Creo que este primer sábado de este año nuevo es un sábado hermoso, ¿no les parece? A pesar de que tal vez no tenemos el calor que nos gustaría tener aquí en la iglesia, podemos tener el calor espiritual en nuestro corazón, y es lo más importante. Sabemos que algunos hermanos están de vacaciones todavía, ¿verdad? Bueno, yo creo que así es. O tal vez tuvieron mucho frío, ¿verdad? Pero para quienes hemos venido, quiero decirles que Dios siempre tiene una bendición especial cuando venimos a su casa de oración. Y creo que esta mañana todos los que nos hemos congregado en este lugar, vamos a recibir una bendición, vamos a llevar una bendición especial de su palabra. Hemos venido estudiando acerca de la inspiración y las profecías, ¿recuerdan? Y creo que hemos aprendido cosas interesantes con respecto a los profetas. Por ejemplo, hablamos de la inspiración de un profeta. Y dijimos que la inspiración que reciben los profetas es una inspiración especial, que ni usted ni yo la hemos tenido, ¿verdad? Podemos haber tenido otro tipo de inspiración, pero no la inspiración que recibieron ¿quiénes? Los profetas. También dijimos que la inspiración es una revelación que Dios le da a un profeta, y que el profeta solamente puede conocer lo que Dios le revele. Así que no cualquier cosa que se le pregunte a un profeta, el profeta lo sabe. El profeta solamente sabe ¿qué? Lo que Dios le ha revelado. También vimos que no todos los profetas reciben las mismas revelaciones. Por eso es que algunos profetas, ¿qué hacían? Estudiaban a otros profetas para ver qué era lo que otros profetas habían recibido. Y hoy vamos a hablar sobre uno de varios temas que vamos a presentar sobre el cumplimiento de las profecías. Y quiero preguntarles, todo lo que los profetas profetizan, todo lo que los profetas de Dios profetizan, ¿se cumple o no se cumple? ¿Saben que esta es una impresión que muchos de nosotros tenemos? De que lo que un profeta de Dios profetiza tiene que cumplirse. Porque eso viene a ser lo que llamaríamos nosotros una de las pruebas del verdadero profeta. Pero esta mañana yo quiero que leamos 4 pequeñas historias. Ya vi que les gustan mucho las historias, ¿verdad? Y que a las historias les ponen mucha atención. Y quiero que leamos 4 pequeñas historias sobre el cumplimiento de las profecías. Y vamos a tratar de comprender si realmente todas las profecías de los profetas se cumplen. Y si el cumplimiento de una profecía es la señal de un verdadero profeta. Hay una historia que dejamos, solamente hicimos la introducción, la dejamos inconclusa, que está ahí en Primera de Reyes, capítulo 22. Y vamos a leer esta historia porque queremos aprender algo. Dijimos, de acuerdo a un texto que leímos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 y 2, que hay que probar los espíritus de los profetas. ¿Recuerdan? No creáis, ¿verdad?, a todo espíritu, sino que probad los espíritus. Cuando dice, porque muchos falsos profetas han salido ¿en dónde? En el mundo. Este texto
enseña que así como hay profetas verdaderos, también hay profetas que falsos. Ahora, los verdaderos profetas y los falsos profetas son movidos por los espíritus, ¿sí o no? ¿O solamente los verdaderos profetas son movidos por los espíritus? ¿O también los falsos profetas? Fíjense qué interesante. Los espíritus mueven a los profetas verdaderos, pero los espíritus también mueven a los profetas falsos. Las palabras, un profeta que está profetizando y que es un profeta verdadero, como dice allí, ¿verdad? Tiene el espíritu de un profeta. Un profeta que está profetizando, pero que está profetizando falsamente, también tiene ¿qué? También tiene el espíritu. Ahora, ¿qué espíritu mueve a los profetas verdaderos? ¿Y qué espíritu mueve a los profetas falsos? Voy a repetirlo otra vez. En otras palabras, un profeta falso no solo profetiza porque se lo está inventando. Está profetizando porque detrás de él hay ¿qué? Hay un espíritu, ¿sí? Un espíritu que le está diciendo, que lo está inspirando para que profetice. Un profeta verdadero también, cuando está profetizando, detrás de él está ¿qué? Un espíritu. Lo que queremos decir, ¿verdad?, es que los espíritus son los que mueven a los profetas, tanto los profetas ¿qué? Falsos como verdaderos. Por eso Juan dice: probad a ¿qué? Probad los espíritus. Lo cual está diciendo que hay espíritus ¿qué? Buenos, hay espíritus malos, hay espíritus verdaderos, hay espíritus falsos. Ahora, ¿de dónde provienen los espíritus que mueven a los profetas verdaderos? ¿Y de dónde provienen los espíritus que mueven a los profetas falsos? Vamos a ver la historia y vamos a tratar de contestar estas preguntas, ¿sí? Porque esta historia nos va a enseñar o nos va a ayudar a entender estas preguntas que estamos tratando de contestar. Primera de Reyes, capítulo 22. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 37. Recuerden que la lectura es para que tratemos de ¿qué? De comprender y contestar estas preguntas. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramón de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo Josafat: ¿quiere venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Permíteme introducir un poquito de historia. En Israel había 2 reyes. Estaba el rey Acab, que era el rey del norte. Recuerden que Israel estaba dividido. Al norte estaba Israel, al sur estaba ¿quién? Judá. En el norte reinaba el rey Acab. De acuerdo a lo que la Biblia dice, Acab fue un rey bueno o un rey malo. Dice que de entre todos los reyes de Israel, ninguno se vendió a hacer tanto mal como el rey Acab. Así que el rey Acab era un rey malo. En el sur estaba Josafat. Josafat era un rey bueno o era un rey malo. Era un rey bueno. Si leemos la historia, ¿verdad? Josafat era un rey que creía en los profetas de Dios, que siempre consultaba los profetas de Dios. Pero Acab y Josafat habían hecho un parentesco de familia. Y entonces Josafat había subido a visitar al rey Acab. Cuando llegó, Acab le dijo: mira, resulta que nos quitaron allá, ¿verdad?, a nosotros un pedazo de nuestro territorio y queremos recuperarlo. ¿Vas a ir tú con nosotros? Y entonces Josafat le dijo: mira, yo soy como de tu familia, ¿verdad? Así que cuenta conmigo, pero con una condición. ¿Cuál era la condición? Vamos a seguir leyendo la historia. Versículo 5. Luego le dijo Josafat al rey de Israel, Acab:
yo te ruego que consultes que hoy la palabra de Jehová. ¿Era bueno esto o no era bueno? Yo creo que cuando uno tiene que tomar una decisión importante, ¿qué debemos de hacer? Consultar a Dios. Aunque nosotros no somos profetas, ¿verdad? ¿Podemos consultar a Dios o no podemos consultar a Dios? ¿Cómo lo consultamos? Por medio de la oración. Entonces, vamos con la historia. Entonces dice el versículo 6, el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Todos estos profetas, como 400, todos estaban diciendo lo mismo. ¿Qué decían? Sube, porque Dios te va a entregar a Ramón de Galaad. Ahora, ¿quién los había puesto de acuerdo? Pues vamos a ver la historia, porque estaban diciendo eso. Muy bien. Versículo 7. Dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Como que el rey Josafat no le tuvo mucha confianza a quién, a todos estos profetas. Dijo: ¿no hay algún otro profeta? Bien la respuesta. Versículo 8. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. ¿Quién es? Micaías, hijo de Imla. Mas yo que le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Qué interesante. Qué interesante. Había un profeta que no le gustaba al rey. ¿Quién era? Micaías. ¿Por qué no le gustaba? Fíjense que a veces a la gente le gusta que le digan las cosas que quiere escuchar, ¿verdad? Las cosas buenas. Y este profeta no era, ¿verdad?, como decir, el santo de la devoción de acá. Porque él decía: siempre me profetiza ¿qué? Me profetiza mal. Pero vamos a seguir con la historia. Versículo 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: tráeme pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, que era un profeta, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Ahora, ¿habían escuchado ellos la voz de Dios? ¿Qué decía este profeta? ¿Habían escuchado la voz de Dios o no habían escuchado la voz de Dios? Bueno, según este profeta, ellos dicen: Dios me ha dicho, ¿verdad?, que yo me ponga estos cuernos y que te los presente y que te diga que así como con estos cuernos vas a ¿qué? Vas a poner. Eso es lo que Jehová ha dicho. Fíjense qué interesante, que estos profetas estaban hablando en nombre de ¿quién? En nombre de Jehová. Seguimos con la historia. Versículo 12. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube Ramón de Galaad y será prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos, y anuncia también que buen éxito. ¿Qué les parece? ¿Qué le estaban diciendo a este profeta? Mira, no es posible que tú vayas ahí a echar a perder, ¿verdad?, todo esto bonito que está pasando. Todos los profetas, es como
como 400 que están diciendo al rey, sube, mira. Así que si vas, no vayas a ir ahí a cometer un error. Como decimos, no vayas a ir a regarla, ¿verdad? Ven y también que di lo que ellos están diciendo. Al rey le va a gustar. Ahora, algo interesante. Versículo 14. ¿Siguió el consejo de Micaías? Sí. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová mandará, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o lo dejaremos? Y él respondió: sube, y será probado, y Jehová ¿qué? La entregará en mano del rey. ¿Qué le estaba diciendo el profeta? ¿Le estaba diciendo la verdad? Si eso es lo que quieres hacer. Fíjense, el profeta dice: mire, yo tengo un mensaje de Dios, pero tú me estás diciendo que al rey no le gusta y no quiere, así que yo le voy a decir que lo que él quiere escuchar, aunque yo traigo un mensaje de Dios. Así que cuando llega, ¿qué le dice? No hay problema, sube, Dios va a estar contigo. ¿Se la creyó el rey? Versículo 16. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetiza acerca de mí, sino solamente que el mal. Dijo el profeta: muy bien, ¿quieres escuchar lo que Dios me dijo? Ahí te va. Pero quiero que sepas que todo este pueblo de Israel, todo este ejército, yo lo vi como que, como ovejas sin pastor. ¿Qué significa eso? Errantes. No van a tener quien los dirija, no van a tener ya un rey. ¿Qué le estaba profetizando? Estaba profetizando la muerte de quién? Del rey Acab. Si ustedes suben, seguramente todo este pueblo se queda sin quién, sin su líder. Ahora, ¿no le gustó eso al rey? Sí. Versículo 19. Entonces el rey, él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Esto es lo que le está diciendo el profeta, lo que él dijo. Y todo el ejército de los cielos estaba ¿dónde? Junto a él, a su derecha y a su izquierda. Algo así como que Dios está sentado en el trono y está ¿quién? Todo el ejército del cielo sentado allí. Aquí viene lo interesante que quiero que ustedes noten. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera, otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: ¿yo qué? Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré ¿qué? Espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto ¿qué? Espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces acercóse Sedequías, hijo de Kenana, el que traía los cuernos, ¿verdad? Y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para darte a ti? Unas palabras, o sea que me dejó a mí el Espíritu de Dios para estar contigo. Y Micaías respondió: he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento o de casa en casa para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías
llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a este ¿dónde? En la cárcel, y mantenerlo con pan de angustia, con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová ¿qué? Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, Ramón de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grandes ni con chicos, sino solo contra ¿quién? El rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Así que acá se había disfrazado y el otro lo puso de rey. Como que esta cabra era inteligente, ¿no les parece? Y aunque aparentemente no creía, como que sí creía, dijo, bueno, este profetizó que van a matar ¿a quién? Que van a matar al rey de Israel. Así que si lo van a matar, ¿yo qué voy a hacer? ¿Me voy a qué? Me voy a disfrazar. Yo voy a parecer como que no soy rey, voy a parecer como cualquier soldado. Y entonces le dijo a Josafat, qué inteligente, y le dijo, ¿tú quédate qué? Quédate con las vestiduras que reales. Sí, qué interesante. Y el rey de Siria había dicho, a ninguno, sino contra quién. Contra el rey de Israel. De repente Josafat se dio cuenta que todo el mundo lo estaba atacando a él. Vamos a ver qué dice la historia. Dice el 32, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat, ¿qué hizo? Gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Este no es, este es otro. Entonces gritó que le dijo, yo no soy el rey, miren, a mí no me vistieron. Yo tengo mi vestido, yo no soy el rey de Israel. ¿Era verdad? Sí, era la verdad. Pero aquí viene el versículo 34. Y un hombre disparó su arco ¿a dónde? A la aventura, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, para que, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad, cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Ahora yo les pregunto, ¿quién era el verdadero profeta? ¿Quiénes eran los falsos profetas? Bueno, esta pregunta es fácil de contestar, ¿verdad? Sí. ¿Los 400 profetas eran verdaderos o eran falsos? ¿Por qué eran falsos? Porque lo que ellos profetizaron no se cumplió. Los profetas, el único profeta que resultó ser un profeta verdadero, ¿quién era? Micaías. Ahora, recuerden que Micaías me habían puesto ¿dónde? Preso, como diciendo el rey, mira, si yo regreso en paz, ¿verdad? Ahí téngamelo guardado, yo me voy a venir a desquitar con este. Pero el profeta Micaías le dijo, si tú regresas en paz, entonces ¿qué? ¿Dios qué? Dios no ha hablado, Dios no me ha hablado, el Espíritu de Dios no ha hablado por mí. Así que esta pregunta es fácil de contestar, es la pregunta más difícil. ¿De quién era el Espíritu? ¿De quién era el Espíritu que profetizó en la boca del profeta Micaías? El profeta verdadero. ¿De quién era? Está fácil. De Jehová. Pero viene la pregunta difícil. ¿De quién provenía el Espíritu que vino para engañar a los profetas falsos y poner en ellos palabras de mentira?
padre de las mentiras. A ver, según la historia. Contéstame según la historia. Y explíquemelo según la historia. Según esta historia, ese espíritu estaba reunido ¿dónde? Ese espíritu que dijo, yo voy a ir y voy a ponerle ¿qué? Palabras de mentira en la boca de los profetas. Ahora, noten que cuando los profetas falsos profetizan, también hay ¿qué? Hay espíritus detrás de ellos, ¿no es así? La pregunta es, ¿de dónde provienen los espíritus? ¿De dónde vienen? Bueno, ¿te acuerdas la historia que leímos? Este espíritu venía de parte de ¿quién? De parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿O no estamos de acuerdo? Estamos con la historia. ¿De acuerdo que leímos? Este espíritu venía de parte de ¿quién? De Dios. Sí, porque él fue y le dijo a Dios que, mira, estaban dando muchas opiniones y él fue y le dijo, yo voy a ¿qué? Inducir. Yo voy a inducir, y estaba reunido ahí con el ejército. Yo voy a hacer espíritu de mentira. Dios le dijo, está bien, ven. O sea, venía de parte de Dios, quiere decir que venía donde Dios estaba. ¿De acuerdo? Pero les pregunto, ¿es el espíritu bueno o el espíritu malo? Venía de parte de Dios, ¿sí o no? Sí, venía de parte de Dios. Lo permitió. ¿Pero el espíritu bueno o el espíritu malo? Vamos a leer otra historia pequeña, aquí mismo, ¿verdad? Vamos a 1 de Samuel, capítulo 16. Hablando acerca de los espíritus. 1 de Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 14. ¿El espíritu bueno o el espíritu malo? Vamos a contestar la pregunta porque pareciera que nos puede confundir, ¿verdad? El hecho de decir, bueno, ¿cómo es posible que ese espíritu malo que vino para engañar y poner palabras de mentira en la boca de los profetas de acá venía de parte de quién? De Dios. Bueno, vamos a leer aquí la historia. Otra historia. 1 Samuel 16, 14. El espíritu de Jehová, ¿qué pasó? Se apartó ¿de quién? De Saúl. De Saúl. ¿Y le atormentaba a quién? ¿Un espíritu bueno o un espíritu malo? Un espíritu malo que venía ¿de dónde? De Jehová. De parte de Dios. Esto está interesante, ¿no le parece? Está interesante porque esto nos ayuda a contestar la pregunta de ¿quién fue el espíritu? ¿Quién fue el espíritu que vino a inducir a quién? A todos los profetas falsos de acá. La historia ya no nos dice, solo nos dice que era un espíritu que venía de parte de Dios. Pero aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que los espíritus que vienen de parte de Dios pueden ser de dos clases, ¿sí? Un propósito. Puede venir un espíritu bueno de parte de Dios, como fue el espíritu que vino al profeta Micaías. O puede venir también ¿qué? Un espíritu malo de parte de Dios, como en este caso. Aquí está claro, dice que el espíritu de Dios se había apartado de quién? De Saúl. Quiere decir, los buenos espíritus se habían apartado de Saúl. Y un espíritu que, aquí está la palabra, malo. Pero ese espíritu malo, ¿de quién venía? De parte de Jehová. 15. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí que ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Esto está interesante.
pero nos ayuda a contestar la primera pregunta, ¿verdad? Tanto los espíritus buenos que pertenecen a ¿quién? A Dios. Vienen de parte de Dios. Pero también ¿quiénes? Los espíritus malos. Los espíritus malos también pueden venir ¿de quién? De parte de Dios. Pero ¿cómo es eso? Bueno, esa es la pregunta que vamos a contestar. Sí, hermana Robinson, está ansiosa por decir algo. Creo que Dios tenía un propósito allí, por esa razón. Muy bien. Ahora, debemos de entender qué significa que vienen de parte de Dios. Eso es lo que nos toca ahora entender, ¿verdad? Pero es claro, porque nos está diciendo la Biblia, ¿sí? Es claro de que tanto los espíritus malos pueden venir ¿de quién? De parte de Dios, como los espíritus malos pueden venir de parte de Dios. Aquí vemos, ¿verdad?, como un espíritu malo, y lo dice 3 veces, en los 3 versículos. Un espíritu malo de parte de quién? De parte de Jehová. Venía y atormentaba ¿a quién? A Saúl. Igual que un espíritu malo de parte de Jehová vino para engañar, ser palabra de mentira en todos los profetas de acá. Muy bien. Es importante conocer quién está, qué espíritu está detrás del profeta. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Porque recuerden que los profetas no hablan por su propia cuenta. Tanto los buenos profetas son movidos ¿por qué? Por espíritus, como los malos profetas, los mentirosos, también son movidos por los espíritus. Pero al final, ¿quién está en control de todo? Dios. Bueno, el próximo tema que vamos a tener, vamos a seguir hablando sobre esto, ¿verdad? ¿Por qué tanto los espíritus malos como los espíritus buenos tienen que responder finalmente a la voluntad de quién? De Dios. La voluntad de Dios. Eso es interesante. ¿Sí? Y el próximo tema vamos a hablar de algo que nos va a gustar. ¿Puede un espíritu malo dañar a un hijo de Dios? ¿Qué piensan ustedes? O nadie puede hacer nada sin la voluntad de Dios. ¿Puede un espíritu malo dañar a un hijo de Dios por su propia cuenta? No. ¿Por su propia cuenta? Porque precisamente estos pasajes están apuntando a eso. ¿Puede un espíritu malo hacerle mal a un hijo de Dios por su propia cuenta? ¿O tiene que todos los espíritus aún malos tienen que pedir primero permiso para hacer las cosas? Y entonces pueden venir de esa manera de parte de quién? De parte de Dios. Porque nadie puede hacer las cosas. La hermana lo dijo, sin el permiso de Dios. Eso es lo que vamos a aprender en el próximo tema, ¿verdad? De otra manera, imagínense, ¿qué no harían los malos espíritus con nosotros? ¿Qué no harían? Nos destruiría. Aún los malos espíritus tienen que tener el permiso de Dios. Pero recuerden, nuestro deber como cristianos es lo que dice la palabra de Dios. No creáis ¿a qué? A todo A espíritu. todo espíritu, sino probad a los espíritus Si son de Dios. si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos. ¿Le parece? ¿Entendemos mejor este consejo ahora? Que Dios nos ayude para seguir comprendiendo mejor su voluntad y para saber escuchar la voz que realmente proviene de Dios.